Amados hermanos, un cordial saludo. Para mí una enorme bendición de estar nuevamente con nosotros. Bueno, esperando que haya habido paz en medio nuestro, que podamos estar disfrutando de estos tiempos que el Señor nos concede, en estas festividades de fin de año, en estos tiempos donde el Señor nos da la oportunidad de compartir con familiares, amigos y muchas personas en nuestro alrededor que están. Pues que el Señor siga siendo glorificado, exaltado y engrandecido y que se cumplan sus propósitos en medio nuestro. Entonces, mis amados, bendiciones para todos y quiero que vengamos aquí a la palabra de Dios, a la Escritura, y podamos aprender de ella y seguir reflexionando sobre las preguntas, ¿no? Como ya lo expresé en la reflexión pasada, no vamos a estar mirando todas las preguntas en la Biblia, creo que faltaría tiempo y son muchas las preguntas que surgen en la Escritura, pero vamos a estar mirando algunas de las inquietudes que la palabra de Dios nos presenta en la traducción, por supuesto, la que tenemos en nuestras manos, en español, y recordando para que tengamos presente que hebreo y griego, arameo, pues no usaban signos de interrogación. Entonces descansamos en los buenos trabajos que han hecho estos hombres que Dios ha usado para su gloria y para bendecirnos con estas traducciones, y aprovechamos para que, ya siendo vigente los signos de interrogación para nosotros, pues vamos a seguir a tomar esta referencia y a seguir adelante. Entonces estamos aquí en el capítulo 3, donde es la primera vez que el Señor pregunta, donde el Señor aparece en escena, donde el Señor escuchamos al Señor y Él también se presenta con una pregunta. Vimos en la reflexión pasada la primera pregunta que aparece en la Biblia. Desafortunadamente no es la voz de Dios, es la voz del engañador, la voz del padre de la mentira, Satanás, preguntándonos a Eva, y ya como lo vimos, pues desafortunadamente Eva entra en la tentación que le ofrece el diablo y consumado el pecado en la humanidad. Pero vemos aquí, mis amados, la siguiente pregunta, Dios hablando. Voy a leer la palabra y después tendremos una oración. Está aquí la pregunta en capítulo 3, versículo 9, donde por primera vez Dios habla y pregunta. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Creo que es una buena reflexión, no solamente para considerarla en esta pregunta que Dios le hizo a Adán, sino también para que nosotros podamos considerar nuestros caminos, y si Dios nos preguntase a nosotros, ¿dónde estás tú?, pudiéramos nosotros también responderle en la forma coherente y digna de Él. Oramos. Muchas gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este enorme privilegio que nos das de estar en tu palabra. Rogamos tu guía, tu dirección, que seas tu Divino Espíritu quien abra nuestro entendimiento y que podamos aplicar, Señor del cielo, tu palabra en nuestras vidas y que podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Muchas gracias, Padre. Amén. Bueno, mis amados, en la pregunta que el Señor hace, esta pregunta que Dios hace a Adán, está dentro del contexto de lo que podemos mirar aquí en el versículo 6 y el proceso que Satanás llevó a la mujer y cómo llevó a la mujer a consumar el pecado. Estamos en Génesis, libro de los principios. Entonces aquí vamos a ver que el principio de toda tentación no siempre es igual, pero sí muy semejante a lo que Satanás hizo aquí con Eva. Nos dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, este es el proceso. Una vez más, quiero ser
pronto para compartir esto y que tengamos presente aquí lo que nos dice en la Escritura. ¿Cómo fue el proceso? Dice que vio el árbol, vio que era agradable, que era codiciable, que podía alcanzar algo que desafortunadamente el Señor quiere darnos, pero a su manera, a su forma, pero no con la sabiduría engañosa de Satanás. Entonces, allí entra la mujer, dice la Escritura, pues desafortunadamente lo que Dios dice lo cumple, entra el pecado, muere el hombre, muere el hombre y la mujer. Estamos hablando tanto la muerte física como la muerte espiritual. La muerte es separación de Dios, quedó el hombre separado del Señor, quedó separado de Él por toda la eternidad. Esa es la condición, y más adelantico pues también esta carne se separaría del espíritu, que es la muerte física. Pero vemos aquí, mis amados, las consecuencias tristes y lamentables del pecado. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Consecuencias vienen, tengamos presente esto, que toda decisión que nosotros hagamos en la vida, así como lo hizo Eva y Adán, toda consecuencia, desafortunadamente, si son malas decisiones, van a traer terribles consecuencias. Eso también, estamos en Génesis, libro de los principios. Entonces tengamos presente esto, mis amados hermanos, que toda decisión que tomemos en la vida trae una consecuencia. Y esperando en el Señor que las decisiones, que ya como aplicación para nosotros, que estas decisiones que se están tomando o que estemos tomando, pues sean para gloria del Señor, y así serán los resultados también. Entonces vemos que aquí estaban, pues seguramente, muy seguramente, antes de que entrara el pecado, irrumpiera el pecado en este mundo, había una perfecta comunión entre Dios y el hombre, una perfecta comunión, una relación íntima entre Dios y el hombre, y a veces conversaban, hablaban muy seguramente, como lo dice aquí la Escritura, pero aquí ya cuando entra el pecado y el hombre entra en la condición de pecador, se esconde de Dios. Y bueno, para mis amados, también esto que como es tan corto el tiempo, quiero aprovechar también para que nosotros podamos reflexionar sobre esto, tener presente lo que el Señor nos dice aquí en su bendita y preciosa palabra. La consecuencia del pecado, del pecado en nuestras vidas, pues normalmente y naturalmente, no sé si usted se identifique o su acción o reacción después de pecar sea diferente, pero normalmente cuando nosotros entramos en desobediencia a Dios, lo que se nos viene a la mente es apartarnos de Dios, no buscar de Dios, no estar cerca de Él, sino más bien alejarnos de Él. Ya no queremos orar, ya no queremos estar en su palabra, ya no queremos congregarnos. Entonces, lejos del Señor, esto apacigua un poco la conciencia y el alma, aunque entristece el espíritu, pero esas son nuestras reacciones, y vemos que aquí desde los principios esa fue la reacción de Adán y Eva, esconderse de Dios. Y aquí también en la Escritura nos dice el versículo 9, que ya fue leído, pero repitámoslo, no sobra, mis amados. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo tan diciente como toda la Escritura. Es Dios quien toma la iniciativa para acercarse al hombre, a pesar de que Dios sabía, por supuesto, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce perfectamente todo lo que hay en nuestro corazón. Y como es Dios, y Dios es siempre el mismo, Él no cambia, entonces desde aquí, desde el Génesis hasta los tiempos de la eternidad, pues Dios es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo. Entonces aquí conocía ya
Dios la condición del hombre, ya sabía que el hombre había pecado, simplemente quiere que el hombre sea responsable en lo que Dios le había mandado y que el hombre entregue cuenta a él. ¿A quién llama? Pues aquí nos dice la escritura, Dios llamó al hombre. ¿Por qué? Porque en este aspecto, en este mandato, en esta orden que Dios había dado, como lo dice en 2.16, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces aquí vemos que la responsabilidad Dios la entrega en este aspecto de evitar entrar en desobediencia y de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, se la digo al hombre. Por eso es que Dios llama aquí a cuentas al hombre. Y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces, mis amados, primero, Dios es quien toma la iniciativa, Dios es quien da el primer paso para restaurar la comunión, para que se volvieran nuevamente en comunión con Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Nosotros no. Igual, como para aplicación nuestra, mis amados, siempre la iniciativa la toma el Señor. Nosotros no. Y si somos conscientes y somos honestos, pues sabemos, y ya en experiencia personal, sabemos que nosotros en ningún momento buscamos de Dios. En ningún momento, más bien nos alejábamos cada vez más, éramos renuentes, éramos apáticos a conocer del Señor, éramos apáticos a su palabra y le rechazábamos, nos apartábamos de Él. Pero gracias al Señor por su bondad y su misericordia, que Él, aún en estos tiempos, porque una vez más Él es inmutable, Él no cambia, Él toma la iniciativa y nos llama a comunión con Él. Y buena pregunta, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Qué ha pasado, Adán? Dios quería que Adán diera cuenta, Adán confesara su pecado, Adán se arrepintiera. Pero bueno, vamos a ver en la próxima pregunta, porque Dios sigue preguntando. Vamos a hacer en las siguientes reflexiones lo que Dios hace, tanto con el hombre, porque le sigue preguntando, y también a la mujer para que le den una respuesta, mostrando Dios y queriendo confrontar al hombre con su responsabilidad de lo que Dios les había dicho y por qué no se había cumplido. Entonces, mis amados, que Dios nos ayude, que Dios nos dé guía, dirección y sabiduría, que el Señor en este tiempo también, cuando Él entre a preguntarnos, ¿dónde estás tú? Que nosotros podamos dar buena cuenta. Primero, por supuesto, que estamos en Él, que ya creímos en Él, que queremos ser obedientes a Él. Y si hemos pecado como iglesia, si hemos pecado como hijos de Dios, recordemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendiciones para todos y muchas gracias por su atención.